Hola a todos. Voy a conversar con ustedes la elección o la selección de los antiplaquetarios en un síndrome coronario agudo sin supraestimulación LST. Yo soy el doctor Miguel González, el jefe de unidad coronaria del Sanatorio Fino Quieto y actual presidente de la Sociedad Argentina de Cardiología. Uno podría decir que si todos los hombres son iguales, todos los hombres, como vemos aquí, no son todos iguales. Acá tenemos todos los gustos para aquellas personas que quieran. O sea, que significa que cuando hablamos de antiplaquetarios en presencia de un síndrome coronario agudo sin supraestimulación LST, por lo menos en estos momentos, además de la aspirina, tenemos 3 antiplaquetarios en caso de tener que utilizar una doble antiagregación plaquetaria. Ellos son el clopidogrel, el prasugrel y el ticagrelor. Entonces voy a repasar un poco la evidencia a ver si cada uno de ellos tiene la posibilidad de ser utilizado en algún momento dado, cuál de ellos yo preferiría, y finalmente en algún momento dado voy a hacer o transmitir el esquema antiplaquetario en un síndrome coronario agudo sin supraestimulación LST que utilizamos en el Sanatorio Fino Quieto. La evidencia comenzó con Cure. En el año 2000-2001 se presenta el primer estudio de una doble antiagregación plaquetaria en el curso de un síndrome coronario agudo sin supraestimulación LST. Como vemos acá, hay el tratamiento estándar en ese momento de la aspirina y se comparaba en un grupo de pacientes el agregado de clopidogrel a la aspirina, o sea, una doble antiagregación plaquetaria versus el tratamiento estándar en ese momento. Como vemos en un evento primario final combinado de muerte cardiovascular, infarto, ACV, hay una reducción significativa del 20% en este punto final primario, el agregado de aspirina y clopidogrel. Por lo tanto, en ese momento comenzó a ser el tratamiento estándar aspirina y clopidogrel. Como vemos en esta diapositiva, el efecto beneficioso del agregado de aspirina y clopidogrel se muestra desde las primeras horas, y esto es una cosa significativa y útil, de pensar que darlo inmediatamente después de la colocación de una angioplastia o una estrategia conservadora, el efecto es rápido. Fíjense que es rápido, pero al mismo tiempo dejo la consideración que este efecto es mejor con la aspirina y clopidogrel versus aspirina, pero es que es no significativo. Y también como corolario de este estudio Cure, vemos que el efecto es mucho mayor o mucho más efectivo o es significativo en aquellos pacientes que son intervenidos con angioplastia. O sea que uno podría decir como resumen, la combinación de aspirina y clopidogrel en un síndrome coronario agudo es eficaz en la estrategia conservadora, pero especialmente en aquellos pacientes que es una estrategia invasiva que puede ser con angioplastia o cirugía. Pero entonces la estrategia invasiva es la que más se beneficia con la estrategia de agregar aspirina y clopidogrel. Con el paso de los años comienza una segunda tinoperidina, que es el prasugrel, y aquí viene el tritón TIMI38, donde en un tratamiento en los síndromes coronarios agudos, que básicamente van a ser intervenidos, o sea que estos pacientes tenían un síndrome coronario agudo con supraestimulación LST y sin supraestimulación LST, y eran intervenidos, o sea que necesitaba tener una intervención de por medio y ver una coronografía, ver el estudio hemodinámico, ver las lesiones angiográficas, y cuando había una decisión de intervenir, ya sea de angioplastia o cirugía, recién ahí ingresaban al estudio. Repito, los pacientes debían conocer su anatomía coronaria. En el estudio TIMI38, los pacientes recibían un tratamiento estándar, que en ese momento había considerado era la aspirina y clopidogrel, se los comparaba con un grupo de pacientes que recibía aspirina y prasugrel, una nueva tinoperidina. Como vemos aquí, vemos un efecto beneficioso en forma significativa de un 19%, pero vemos un incremento en las hemorragias, o sea, vemos eficacia, pero vemos seguridad no tanto porque hay un incremento en un 30% de las tasas de hemorragias. ¿Qué pasó entonces en este estudio? Se analizó en estos mismos pacientes que los que peor tenían la combinación de aspirina y prasugrel, o sea que mejor estaban con aspirina y clopidogrel, eran aquellos pacientes que tenían un stroke previo o un ataque isquémico transitorio. O sea que estoy diciendo que los pacientes que tenían un antecedente neurológico de stroke no es conveniente usar aspirina y clopidogrel. En aquellos pacientes que tenían más de 75 años no es conveniente usar aspirina y prasugrel, perdón. Y en aquellos pacientes con bajo peso, menos de 60 kilos, tampoco es conveniente utilizar aspirina y prasugrel en el curso de un síndrome coronario agudo.
Por lo tanto, bajo estas consideraciones se hizo un reanálisis del TIMI-38 y fíjense que casi en más de 10.000 pacientes que no tenían ningún antecedente de stroke o TIA, no tenían bajo peso menos de 60 kilos y no tenían más de 75 años, la eficacia de la combinación de aspirina y prasugrel seguía siendo significativa, un 25% de reducción en el punto final primario, y a su vez mejoraba entonces la seguridad porque había una tasa de incremento de hemorragias, pero que ya ahora en estos momentos, sacando a los pacientes de alto riesgo, no es significativa. Y fíjense que en el subgrupo de diabéticos, cuando analizamos la combinación de aspirina y prasugrel, es mucho más conveniente, es mucho más eficaz. Por lo tanto, eficaz y seguro porque no hay hemorragias. Por lo tanto, esta combinación de aspirina y prasugrel, si tuvimos que dar un perfil, ya dijimos, aquellos pacientes que no tenían antecedentes de TIA o stroke, aquellos pacientes que no tenían menos de 60 kilos, o aquellos pacientes que no eran más de 75 años, y especialmente, inclusive, si son diabéticos. Esto es una estrategia agresiva, invasiva, debíamos conocer la anatomía. ¿Y qué pasó si nosotros analizamos, como se analizó en el estudio Trilogy, la posibilidad de utilizar aspirina y prasugrel en comparación con pacientes que recibían aspirina y clopidogrel en una estrategia conservadora? Estoy diciendo una estrategia donde yo no voy a hacer algo invasivo como una angioplastia o una cirugía. En estos grupos de bajo riesgo, donde yo voy a hacer una estrategia o elijo una estrategia conservadora, vemos que la eficacia, o sea, la mejor punto final como eficacia, no encontramos en forma significativa, solamente hubo una reducción del 9% en los eventos y había también un incremento de hemorragias, pero no significativa. O sea que podemos concluir en esta situación que prasugrel combinado con aspirina en un síndrome coronario agudo es básicamente en aquellos pacientes que van a hacer una estrategia invasiva, angioplastia o cirugía, pero no una estrategia conservadora para pacientes de bajo riesgo. Si yo voy a hacer que el paciente tenga una estrategia conservadora, no utilizo prasugrel asociado a aspirina. Viene luego con el paso de los años una tercer antiagregante plaquetario como es el ticagrelor y nace el estudio Plato. Se presenta el estudio Plato donde el tratamiento estándar en ese momento era aspirina y clopidogrel y se compara a un grupo de pacientes con aspirina y ticagrelor. Esta combinación, como vemos en el estudio Plato, ha sido superior en términos de eficacia. ¿Sí? Como vemos ahí, hay un 16% de reducción en los eventos final primario de muerte, infarto de stroke, y esto es en forma significativa. Y aquí vemos cómo se distribuyen el evento punto final primario y cómo se distribuyen a su vez los puntos finales secundarios, y en todos ellos vemos, salvo por supuesto en términos de ACV, vemos una mejoría en términos de eficacia. Y no digo sorprendentemente, pero porque no estaba diseñado el estudio para esta situación, hay una disminución en términos de mortalidad total en aquellos pacientes que recibieron aspirina y ticagrelor en un grupo de pacientes de síndromes coronarios agudos con supradenivel LCT y sin supradenivel LCT. Y si analizamos también la estrategia invasiva como la no invasiva, en ambos grupos de pacientes, la combinación de aspirina y ticagrelor ha sido beneficiosa en términos de eficacia. E inclusive, en términos de seguridad, como vemos en esta diapositiva, no encontramos diferencias significativas en las tasas de hemorragias en los grupos de aspirina y clopidogrel versus aspirina y ticagrelor. En conclusión, la combinación de aspirina y ticagrelor en síndromes agudos es eficaz y seguro en las estrategias tanto conservadora como invasiva. Entonces vemos, resumiendo lo que estamos diciendo, aspirina y clopidogrel es beneficioso en estrategia conservadora e invasiva, pero principalmente en invasiva. La aspirina y prasugrel es eficaz en estrategia conservadora, en estrategia invasiva, y no en la estrategia conservadora. Mientras que aspirina y ticagrelor es eficaz tanto en la estrategia conservadora como en la estrategia invasiva. Y aquí vemos entonces las similitudes y diferencias entre los tres nuevos antiagregantes en los últimos 3 años. Por un lado, clopidogrel, que es una tiopiridina, a su vez como prasugrel y finalmente ticagrelor. Los dos primeros, clopidogrel y prasugrel, tienen una reversibilidad, una vez que se unen las plaquetas, son irreversibles,
Mientras que el ticagrelor se lo dice que es reversible. ¿Cuánto es reversible? Fíjese que en las líneas de suspensión para indicar una cirugía, para los 3 necesitamos por lo menos 5 o 7 días. O sea que la reversibilidad del ticagrelor también es relativo, porque si yo tengo que un paciente debe ir a cirugía, yo necesito una suspensión de por lo menos de 5 días con clopidogrel y ticagrelor y por lo menos de 7 días con prasugrel. Fíjense que las diferencias también o similitudes son que comienzan rápidamente la actividad con prasugrel y ticagrelor, aproximadamente 30 minutos, mientras que con clopidogrel aproximadamente existe un comienzo de acción a las 2 o 4 horas. En general son rápidos. Una sola toma para clopidogrel por día, luego para la terapia de establecimiento a largo plazo, una sola toma por día de prasugrel y tenemos la necesidad de 2 tomas por día en el caso de ticagrelor. O sea que en términos de adherencia, quizás esto también puede llegar a tener un efecto cuando seleccionamos algunos de ellos. El problema es que estos antiagregantes pueden traer problemas. Nosotros dijimos que son beneficiosos en términos de eficacia, pero traen hemorragias, o sea que hay muy bueno para el riesgo isquémico y hay problemas con el riesgo hemorrágico. Por lo tanto, ¿cuál es en nuestra institución el manejo antiplaquetario en síndromes coronavirus agudos sin supranivel ST? Esta situación quiero transmitirla, hace muchos años estamos trabajando de esta manera y voy a justificar por qué hacemos, y esto está escrito inclusive. Si el paciente ingresa con un síndrome coronavirus sin supranivel ST a la derecha de la pantalla, que es de bajo riesgo, ese paciente va a recibir, por ser de bajo riesgo, un tratamiento médico, una estrategia conservadora, por lo tanto recibe desde su ingreso aspirina y asociado a ticagrelor. Si el paciente tiene un riesgo hemorrágico elevado, en lugar de ticagrelor vamos a utilizar clopidogrel. Si el paciente tiene un problema económico hoy en día para no poder adquirir clopidogrel, vamos a utilizar aspirina y clopidogrel. Entonces, de alguna manera, la estrategia conservadora, la elección es aspirina seguro, más ticagrelor o clopidogrel. No utilizamos prasugrel porque no está demostrado la eficacia en los pacientes con estrategia conservadora. Si el paciente en el medio y a la izquierda de la pantalla tiene un moderado o alto riesgo o un altísimo riesgo, todos estos pacientes con síndrome agudo sin supranivel ST van a ingresar con aspirina, nitroglicerina y enoxaparina como anticoagulación. Y nosotros no usamos de ingreso la doble antiagregación plaquetaria, porque en nuestra institución, y vuelvo a decir que esto no es para todo el mundo, los pacientes pueden recibir o hacerse un cateterismo inmediatamente o en las primeras 12 horas si queremos. Por lo tanto, ante esa facilidad de hacer un cateterismo rápidamente, nosotros no utilizamos doble antiagregación. Recién ahí, cuando el paciente se estudia y vemos que es pasible de una angioplastia, estos pacientes que estaban recibiendo aspirina, que estaban recibiendo enoxaparina, nitroglicerina y van a ser estudiados y tienen la posibilidad de hacer una angioplastia, recién ahí agregamos el segundo antiagregante plaquetario que va a ser ticagrelor o prasugrel, y prasugrel siempre que sean menos de 75 años, no tengan un antecedente de AIT o de stroke o tengan más de 60 kilos. Esas son las dos condiciones que van a recibir una doble antiagregación plaquetaria. Y si estos pacientes tienen un alto riesgo hemorrágico, van a recibir, en lugar de ticagrelor y prasugrel, van a recibir clopidogrel. La razón de recibir clopidogrel es si hay un alto riesgo hemorrágico asociado a aspirina. Y fíjense que en el muy alto riesgo, pacientes con supranivel del ST transitorio o pacientes que vienen con mucha recurrencia de dolor, que están muy inestables, para no dejarlos sin doble antiagregación antes del estudio hemodinámico, nosotros utilizamos inhibidores glicoproteicos, en este caso de vida media corta o intermedia, como es el tirofiban o leptifibatide. ¿Esto por qué lo hacemos? Porque en primer lugar, desde hace años que estamos trabajando así y no hemos tenido los problemas de dar una doble antiagregación plaquetaria y que después cuando los pacientes se estudien necesiten pasar a cirugía. Esto ocurre en un 10% o a veces hasta un 15% de los casos que van a pasar a cirugía. Esos pacientes que van a hacer cirugía, si llegamos a haber incluido en su tratamiento inicial una doble antiagregación plaquetaria, tendríamos que postergar o no hacer la cirugía hasta los próximos 5 a 7 días de suspender, con el riesgo que implica en un síndrome agudo suspender la doble antiagregación plaquetaria en ese momento. Por lo tanto, nosotros no usamos doble antiagregación plaquetaria de ingreso. ¿Y eso está bien? Bueno, en realidad creemos y analizamos que no hay ninguna evidencia firme
para decir que todos los pacientes que ingresen deben recibir una doble integración plaquetaria. Y en esto nos basamos que revisamos el CURE, y al revisar el CURE podemos observar, como dice en esta diapositiva, en el CURE, en la estrategia invasiva, los pacientes hacían un cateterismo. En ese momento estamos hablando del año 1995, 1998, 2000, hacían una estrategia invasiva con una mediana de hacer un cateterismo de 10 días. Esto no existe hoy en día. No hay pacientes que hoy en día, en un síndrome agudo que adoptamos una estrategia invasiva, esperamos 10 días mediana para hacer un cateterismo. Los pacientes son estudiados en las próximas 12 horas, 18 horas desde el ingreso. Entonces, estos pacientes que del CURE, en donde se ve un beneficio de la administración previa del clopidogrel, no podemos reproducirlo ahora, o sea, no es la evidencia suficiente para decir esto. Apareció el estudio CREDO, y les recuerdo que en el estudio CREDO solamente la mitad de los pacientes eran síndromes agudos. El estudio CREDO no diseñó, o sea, tiene diseño, pero no demostró un beneficio significativo en la administración precateterismo para hacer una angioplastia posteriormente. Esto significa que hasta ahora no hay ninguna evidencia suficiente o valedera o significativa para decir que todos los pacientes que van a hacerse un cateterismo y una angioplastia posterior necesitan estar anteagregados o con doble anteagregación. El último estudio que quiero mostrar es el ACOST, donde se preguntaron los autores y dijeron: ¿qué posibilidad hay entonces en dar aspirina y prasugrel antes de hacer el estudio hemodinámico? Porque ustedes les recuerdo que en el estudio Tritón 38 todos los pacientes debían conocer la lesión o la anatomía coronaria, o sea que tenían que tener un cateterismo. Bueno, en síndromes agudos vamos a administrar, previo al cateterismo, más o menos vamos a administrar la combinación de aspirina y prasugrel. Y como vemos en esta diapositiva, no hubo eficacia. Fíjense en la curva de la izquierda. Pretratamiento y no pretratamiento es exactamente igual en términos de puntos finales primarios de eficacia. Y si vemos en seguridad, los pacientes que recibieron pretratamiento sangraron más en forma significativa con respecto a aquellos pacientes que no recibían pretratamiento. Conclusión, en base a este estudio y a la ausencia de evidencia, podemos decir que nuestro esquema antiplaquetario en síndromes agudos podría ser aplicado porque no hay una evidencia suficiente y podríamos tener la posibilidad entonces que algunos pacientes que se estudien y tengan la necesidad de pasar a cirugía, inmediatamente, el mismo día, inclusive si quisieran, podrían pasar a cirugía porque no tuvieron una doble anteagregación plaquetaria y no tener que esperar las 5 o 7 días de suspensión con el riesgo de estar suspendiendo estas drogas. Muchas gracias.